porque a través de ese general, de ese guerrero valiente, habían tenido victoria aquel pueblo. Puede imaginarse, amado hermano, ese hombre ganar batalla tras batalla y llegar victorioso a su ciudad, y cómo el pueblo de aquel lugar lo podía recibir, porque habían logrado una gran victoria y el rey lo tenía en esa alta estima. Fue un comandante, un general victorioso de esa ciudad. Pero además, amado hermano, de tener esa posición de autoridad y de ser general de un ejército, él era rico, tenía dinero suficiente o demasiada riqueza, pudiéramos decir, pero tenía un problema. Dice la palabra de Dios, y siempre va a haber un pero era leproso. La lepra representaba en aquel tiempo una enfermedad incurable. La lepra representa el pecado. Una enfermedad, amado hermano, para el ser humano incurable, porque no podemos ni podemos encontrar en esta tierra alguien que pueda curar esa enfermedad que el ser humano padecemos. Solamente hay alguien que puede y tiene esa cura, y se llama Jesucristo. Porque por mucho tiempo, al igual como Naamán, amado hermano, a pesar de tener riqueza y tener una posición de autoridad, no podía encontrar ni tenía esa cura para ser sanado de esa enfermedad que él padecía en aquel tiempo. La lepra, amado hermano, o los que padecían esa enfermedad eran relegados de su ciudad, de su lugar, porque no podían convivir con la gente que estaba ahí. Aunque él era un hombre poderoso, aunque él tenía y ganaba batallas y tenía victoria tras victoria, usted puede imaginárselo a este hombre ganar una batalla, ganar una guerra, pero al llegar a su casa y empezar a quitarse ese traje de general, ese traje de un comandante, que era para el rey tenerlo en alta estima, pero al quitarse sus ropas, darse cuenta que aunque había ganado una batalla, una guerra, había una guerra que él no podía vencer. Y que esa lepra que le aquejaba en su cuerpo era una enfermedad incurable para aquel tiempo. Pero había alguien, había una muchachita, una jovencita, que dice la palabra de Dios en el versículo 2, y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, a una jovencita, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta jovencita, amado hermano, que era del pueblo de Israel, que era judía, estaba dando testimonio del Dios al que ella conocía. Que tal vez en la convivencia que tenía con la esposa de Naamán, ella daba testimonio de lo que Dios podía hacer en la vida de su esposo, del esposo de la esposa de Naamán. Ella daba testimonio al Dios que ella conocía. Apenas una jovencita. Por ello es importante que nosotros no menospreciemos a nuestros jóvenes, porque son jóvenes, porque ellos pueden ser un instrumento que Dios va o puede utilizar para que usted sea bendecido. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Esta jovencita le dijo a su señora, dice, esta dijo a su señora, fíjese lo que dice este versículo 3. Si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, ¿qué iba a suceder? Él lo sanaría de su lepra. Pero tenemos que entender algo que tenía que hacer Naamán.
Dice, si rogase mi Señor, ¿en qué actitud o cuál iba a ser o debería ser la actitud que debería de haber llegado Naamán delante del profeta? Con una actitud de ¿qué? Humildad. De humildad, reconociendo su condición. Naamán tenía muchas de las cosas que hoy las personas anhelan tener, pero nada de lo que él tenía pudo ser útil en el momento más crítico de su vida. Tenía posición, tenía autoridad, tenía riqueza. Humanamente podemos decir que lo tenía todo, pero eso no era suficiente para ser sanado. La riqueza puede comprar infinidad de cosas. Con dinero usted puede ir al médico o pagar al mejor médico terrenal. Con dinero usted puede comprar los medicamentos más caros habidos y por haber y que el médico le recomienda. Pero aún teniendo eso, usted no puede comprar la salud. Porque el único que da la verdadera sanidad se llama Jesucristo. Amén. Todo lo material y toda la riqueza que podamos tener nunca podrá comprar la salvación de tu alma. Me identificaba con esto cuando decía todo lo he logrado, una posición, un buen salario, casas, carros, y decía que era feliz. Pero la verdadera felicidad la conocí cuando caí de rodillas aquí, pidiéndole al Señor, Señor, si verdaderamente existes, cámbiame. Aleluya. Ya no quiero seguir viviendo de esta manera. Ya no quiero seguir lastimando a mi madre, a mi esposa, a mis hijos. Todo lo material no es ni representa la verdadera felicidad. Lo que verdaderamente viene a traer la felicidad y sanidad a tu alma es Jesucristo. Amén. Naamán podía decir lo que lo tenía, humanamente lo tenía todo. Pero sabe, muchas de esas cosas en las que el mundo hoy confía, muchas de esas cosas en las cuales el mundo pone su esperanza, vemos que todo ello o nada de ello podrá ser útil, como tampoco fue útil para la enfermedad que padecía Naamán. Había una enfermedad en mi vida de la cual yo no podía ser sanado, que era el pecado. De una y otra forma buscaba ser libre de ello. Reconocía que lo que hacía estaba mal. Estaba lastimando el corazón de mi esposa, el corazón de mi madre, el corazón de mis hijos. Sabía que estaba destruyendo mi vida, pero no encontraba la cura a esa enfermedad. Así como Naamán, la sierva que tenía en casa le dijo, si rogase mi Señor. ¿Cuántas veces nosotros recibimos un consejo para buscar a Dios, pero queremos seguir luchando en nuestras propias fuerzas? Queremos seguir buscando la cura a una enfermedad que solamente Cristo puede hacer posible. Vemos que Naamán tenía fama, era reconocido en su sociedad, era un general poderoso en aquel tiempo, era un hombre grande a los ojos del rey de su señor, tenía un alto rango, sus soldados lo respetaban. Pero cuando llegaba a casa, vivía su realidad. Sus hombres lo podían ver externamente y lo veían como un hombre poderoso, como un hombre con autoridad. Pero sabe, cuando llegaba a casa, cuando esa jovencita que tenía como sirvienta, puede imaginar, cuando ella
podía y llevaba